buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Bienvenidos, bienvenidas a este curso de introducción a la Biblia. Hoy es una gran alegría tener a Mari Carmen, que va a ser la que nos va a presentar el tema de mito y realidad. Y el próximo miércoles concluimos nuestro curso con prácticamente ya nomás hacer un resumen de todo lo que se ha hablado a través de estas semanas, ¿verdad? Así que bienvenidos hermanos y hermanas, y Mari Carmen, gracias por tu generosidad, por tu tiempo y gracias por prestarnos estas 2 horas de reflexión. Yo sé que va a ser muy bien. Gracias y bienvenida. Pues muchas gracias, al contrario, gracias a la Escuela Bíblica Claretiana, a Yola, al Padre Jera, que me invitaron a participar en esto. Me dieron la confianza y la oportunidad de trabajar con IBICLA. La verdad es que sí es un honor poder decir, di una clase en IBICLA. Me siento muy orgullosa por eso. Espero que lo haga bien, que no los defraude. Y bueno, rápidamente, nada más para que conozcan un poquito de mí. Bueno, soy hija, hermana, madre, amiga, soy psicóloga, soy esposa, mujer de fe, sobre todo con hambre de crecer y de aprender en todos los aspectos personales, laborales, e inclusive en la fe, ¿no? Así que espero compartir con ustedes un poquito de esto que he ido aprendiendo en mi caminar, en mi vida, y pues que les sea de utilidad. Espero, si por ahí me atoro, si por ahí hay algo que no pudiera yo responder, bueno, pues esperemos que el Padre Jera y Manuel me ayuden con eso, ¿no? Pero bueno, ya sin más preámbulos, vamos a compartir pantalla, y para empezar con esto, me dicen si no se ve o si sí se ve, por favor. Ya se ve, Ok, Marica. perfecto. Bueno, el tema, historia y fe, mito y realidad. Son de alguna manera dos grandes temas, dos grandes que se complementan uno con otro. Y vamos a empezar a hablar por la historia y la fe, con unas pequeñas definiciones ahí, ¿no? La fe, bueno, es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Esta existencia generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos. En nuestro caso, pues estamos nosotros aquí porque profesamos la misma fe, o por lo menos la mayoría de los que estamos aquí profesamos la misma fe, tenemos la misma fe, creemos en un Dios que nos lleva a estar hoy unidos aquí. Vamos a hablar en ese sentido de la fe, no como virtud teologal, sino como la creencia y la esperanza, ¿no? Y la historia, aquí con la historia vamos a hablar un poquito más, porque en la historia, en la actualidad, como nosotros la conocemos, pues podríamos decir que es una disciplina. Y como disciplina, bueno, estudia, expone determinados principios, y se realiza a través de diferentes métodos. Y esta historia que nosotros conocemos, o como la conocemos, inclusive hay una licenciatura en historia, en donde pues la gente que se dedica a esto tiene métodos para poder llegar a averiguar qué es lo que pasó, a meterse a los documentos históricos que se pueden encontrar por ahí. Yo trabajé en el Museo de la Casa de la Moneda aquí en México, y se tiene un archivo histórico, y los muchachos que trabajaban ahí en el archivo histórico, pues tendrían que entrar con guantes y con unas máscaras, no como las que usamos ahora, sino con unos filtros muy especiales, porque eran documentos pues de muchísimo tiempo, ¿no? Con mucho polvo, algunos con hongos, y manipulándolos de cierta manera para poder saber qué era lo que había pasado y las cosas que pasaban, en este caso, en la Casa de la Moneda en México, ¿no? Y de acuerdo a esto, pues hay una narración y una exposición de los acontecimientos o de lo que sucedió en el pasado, y que esto es publicado. Es una disciplina,
y es una obra que compone un escritor, ¿no? Si tenemos diferentes libros de historia, ¿no? La historia de México, la historia de la conquista, la historia de cada uno de los países de ustedes, ¿no? Sin embargo, si hablamos de la historia del pueblo de Israel, pues ahí vamos a entrar en conflicto, porque ellos no la narraban tal y como la conocemos ahora. Ellos tenían la mentalidad semita. La mentalidad semita incluía el ámbito de lo trascendental y lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que a lo que narraban históricamente lo hacían, le daban un realce a sus narraciones. Y estas narraciones trascendentales, por lo general intervenía una fuerza divina que pues no es verificable y experiencias naturales del hombre. O sea, combinaban estas cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de Moisés ante la zarza ardiente. Tenemos al pueblo de Israel también, cuando le da el mandato Dios a Josué para tirar los muros de Jericó y que den 7 vueltas y durante 7 días, y los 7 sacerdotes y las 7 trompetas, y toda esta historia es una historia con datos trascendentales y sobrenaturales, con experiencias sobrenaturales. Y en la otra imagen es al que conocemos como José el Soñador, ¿no? Aquel que vendieron los hermanos y que después pues se hizo famoso, por así decirlo, ¿no? O sea, él los salvó, interpretaba los sueños, perdón. La parte de los sueños también era importante para todos ellos en esos momentos, ¿no? Como por ejemplo en el Nuevo Testamento, los sueños del anuncio que le hace el ángel a José para que salve al niño y a la Virgen, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre los relatos de la historia del pueblo de Israel van a estar magnificados en ese sentido, ¿no? Y tenemos ejemplos, pues, muchos en la Biblia, ¿no? El Éxodo, el Génesis, en muchas de las partes de la Biblia podemos hablar de esto, ¿no? Y con esos ejemplos nos podemos dar cuenta que la historia para el pueblo de Israel, lo importante no eran los hechos verídicos tal cual o que se pudieran comprobar como lo hacemos ahora, sino demostrar la importancia y sobre todo la significación de los acontecimientos. No quiero decir con esto que haya sido mentira o que no haya sucedido, simplemente era un realce que ellos tenían, ¿no? Ante esto, pues de alguna manera el propósito. Existe un propósito al narrar esto, ¿no? El propósito es el mensaje, es decir, lo que quiso decir en el mensaje. Hay un mensaje, hay lo que estamos leyendo, qué es lo que quiso decir y cómo se dijo, es decir, el género literario, que ya Marjorie nos ha hablado de esto y hemos hablado en diferentes momentos, diferentes expositores, de esta parte de los géneros literarios que también son bien importantes, ¿no? Es la interpretación y trascendencia de lo que ellos están diciendo, ¿no? Y por otra parte, bueno, también la aceptación de los acontecimientos para ellos son testimonio de fe. O sea, para ellos el contar la historia de esta manera era demostrar que su Dios, el Dios es grande, el Dios es magnífico, como en el ejemplo de Jericó, en donde con las 7 tormentas y los muros se van a caer y ustedes van a salvar y van a acabar con todo el pueblo y eso será suyo, y todo lo que les narra en el libro de Josué, ¿no? En el capítulo 6. Entonces, por ahí esta parte nos habla de la relación con Dios, o sea, entramos a lo que es la función dialogal, es decir, el diálogo de el acontecimiento en relación con Dios. Ellos narraban esta historia, estos hechos, en función de la relación que ellos tenían con Dios. En el caso del Éxodo, en el caso del Génesis, en el caso de la narración de la creación, también es de alguna manera
se narran estos hechos para poder dar un realce a lo que estaba sucediendo o a lo que ellos creían que hubiera podido suceder, ¿no? Recuerden que los textos bíblicos, más que históricos, son teológicos, y más que hechos comprobables, es en cuestión de la fe, de esta relación que ellos tenían con Dios. Y finalmente, porque detrás de todo esto estaba Dios. Todo tenía su origen y su motivo en Dios. Y aquí vamos a hablar un poquito de la importancia de la actualización para ellos. Es decir, ellos dentro de su historia celebraban diferentes aspectos, ¿no? Que eran expresiones de fe, como la Pascua judía, que es lo que estaba realizando Jesús en su última cena, que nosotros conocemos como la última cena. Los cristianos, los judíos, realizaban esta Pascua para celebrar la salida del pueblo de Egipto, ¿no? El éxodo, ¿no? La alianza, la fiesta de los tabernáculos, todas estas celebraciones que se realizaban para ellos eran como una especie de actualización en donde revivían y resignificaban su fe y su expresión y su fe y su creencia en Dios, ¿no? En la actualidad también realizamos este tipo de actualizaciones y de celebraciones para poder expresar nuestra fe, ¿no? Y una de ellas es la Eucaristía, que lo celebramos en la liturgia eucarística, y por ahí váyanse apuntando en algún lugar en su cuaderno si están tomando notas, o si no, pues agarren un papelito y anoten qué otras expresiones de fe tenemos en la actualidad. Pónganse a pensar un poquito, aparte de la Eucaristía, qué expresiones de fe tenemos en la actualidad. ¿Qué otras expresiones de fe tenemos en la actualidad aparte de la Eucaristía, ¿no? Y otra cosa también importante dentro de la verdad histórica y la verdad del relator, es que la historia, o sea, la verdad histórica es comprobable, y la verdad que relatan el pueblo israelita, el pueblo de Israel, es lo que se propusieron comunicar, qué es lo que nos querían decir con todo esto. ¿Hay verdades históricas en la Biblia? Sí. Solo hay que tomar en cuenta el género literario con el que se están escribiendo y el propósito del autor, que es más teológico que histórico, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito del mensaje de lo que estamos leyendo ahí en ese momento? ¿Qué es lo que nos quiso decir? Y bueno, a manera de primera recapitulación en esta parte de historia y fe, hay que distinguir entre la verdad histórica y la verdad teológica, es decir, la relación dialogal que que tenía el pueblo de Israel con Dios, cuál era su relación con Dios para poder entender su verdad histórica. Hay que distinguir lo acontecido de lo significativo, cuál fue el suceso, cómo fue lo que sucedió y cuál es la importancia, el significado que ellos le querían dar a esto. El propósito está en función de la fe. ¿Qué propósito tiene lo que estamos leyendo en ese momento? Bueno, pues, ¿qué es lo que ellos nos quisieron decir? En función de la fe que ellos estaban viviendo en ese momento y en función de nuestro momento actual. Hay que, de alguna manera, darle una resignificación a lo que estamos leyendo para poder actualizarlo y bajarlo a nuestra realidad actual, que vamos a hablar ahorita más adelante acerca de esto de la realidad, ¿no? Hay que aterrizarlo en nosotros, porque de nada nos sirve saber cuál es la verdad histórica, cuál es la verdad teológica, qué es lo que nos quisieron decir, por qué era importante para ellos, por qué en función de su fe, si para nosotros no tiene una resignificación. Hay que aterrizarlo en nuestro momento actual, en nuestra realidad. Y hay que iniciar, cuando leemos la Biblia, hay que iniciar por descubrir el mensaje teológico y después la historicidad del relato. O sea, aquí lo más importante es el mensaje que está dando Dios.
Y también iniciar por el propósito del autor, es decir, ¿qué nos quiso decir el autor? Y ahorita me acordé, así como chascarrillo del vocero cuando teníamos a Fox como presidente, tenía su vocero, lo que el presidente quiso decir. Bueno, aquí hay que pensar en el propósito del autor, qué es lo que nos quiso decir el autor en ese sentido, ¿no? Para poder también darle una resignificación a nuestra actualidad y a nuestro contexto. ¿Cómo podemos o de qué nos sirve el leer todo esto que estamos leyendo? ¿O para qué estamos leyendo? Nada más para aprender y para saber que pues la historia es una, la teología, la significación es otra, pero ¿cómo lo vamos a aterrizar a nuestra realidad? Esa es la parte importante. Para poder llegar a eso, hay que, cada texto que leamos, hay que tener estos puntos en cuenta. Entender entre la vida histórica y la teológica, lo acontecido y lo significativo en función de la fe. Hay que entender el mensaje teológico y el propósito del autor para poder aterrizarlo a nuestro momento actual. Y ahora vamos a pasar con esta parte de mito y realidad. Aquí, bueno, vamos a empezar desde estas imágenes, ¿no? En la imagen que ustedes tienen en su pantalla del lado izquierdo es un paisaje y hay unos anteojos ahí que se ven, en donde vemos el paisaje a través de los anteojos, ¿no? Esta es una realidad, es una imagen en donde se está viendo a través de unos anteojos, sin embargo se ve diferente con un lente que con el otro. Y aquí hay un dicho que reza, todo depende del color del cristal con que se mira, ¿no? Y vamos a hablar acerca de esta realidad y de las diferentes tipos de realidades que hay y cómo funcionan y por qué son importantes estas realidades en el momento de nuestra aproximación a las Sagradas Escrituras. Y el mito, bueno, aquí en el mito tenemos aquí unas criaturas que parecen como dragones, como podríamos pensar en uno bueno y uno malo, o que están en una lucha. Le podemos dar la interpretación que nosotros queramos, que esa es otra parte también importante en el momento de ver la cuestión de los mitos y las realidades. ¿Cuáles son los tipos de realidad que existen? Bueno, existen las realidades sensibles y objetivas. Estas realidades cualquiera las puede percibir, son del mundo material y se pueden ver con todos los sentidos. O sea, se pueden ver, oír, sentir, gustar, tocar. O sea, son realidades que se ven, que se están ahí, como la imagen que tenemos ahí. Pues es una imagen y vemos que es una realidad y vemos que es una imagen en donde hay unos anteojos y en donde en un lente se ve de una forma y en el otro lente se ve de otra forma, ¿no? Otro ejemplo de este tipo de realidades es pues que el clima está húmedo o que el día de hoy hizo frío o hizo calor o que está lloviendo o que pues la luna ya casi está llena, o que caen truenos y rayos. Eso es algo que podemos describir, ¿no? El escritorio es de madera o la computadora es de color rojo. Eso es una realidad sensible y objetiva, o sea, se puede describir tal cual es. Las realidades subjetivas son las que cada quien experimenta desde su interior y se perciben desde la emoción, desde nuestros sentimientos. Y esta es subjetiva precisamente porque no va a ser igual a la de mi compañero, a la de mi hermano, a la de cada uno de ustedes, ¿no? Ahorita nosotros, cada uno, tenemos una realidad subjetiva. Nosotros, yo ahorita puedo estar viendo la pantalla y estar escribiéndoles una cosa, ustedes lo están viendo desde su punto de vista y lo están viendo desde el color del cristal que ustedes tienen. Inclusive el color de la pantalla puede variar dependiendo de la resolución de la máquina que ustedes tengan. Y en esta realidad subjetiva en donde tiene mucho que ver la percepción, cómo lo estamos percibiendo y cómo lo estamos sintiendo, también se ve en una relación en familia. Algún ejemplo muy, muy sencillo.
En la familia. Bueno, en la familia, todos percibimos las cosas de diferente forma. Si tienen hermanos y les preguntan y le preguntan a algún hermano, oye, ¿cómo me describirías a nuestros padres, no? Les van a dar una descripción o cómo los ves o qué piensas de ellos, les van a dar la apreciación que ellos tienen al respecto. Y hay un ejemplo, me recordé, cuando yo era chica, bueno, mis abuelos, por parte de mi mamá, yo los quería muchísimo, yo era la nieta más pequeña y entonces era la consentida de la casa, ¿no? O sea, ahí me trataban de manera lindísima y todo era para mí, a pesar de que yo era, o sea, no comía muy bien y no era berrinchuda, pero les costaba muy, me decían melindres porque no comía yo nada, ¿no? Entonces, me gustaba porque siempre decían, ay, no, ya déjala, ya no ha de tener hambre, ¿no? Entonces, para mí mis abuelos eran lo máximo, siempre me consintieron en muchas cosas, ¿no? Fui creciendo, crecimos y al cabo del tiempo, mis primas y yo, las hijas de las hermanas de mi mamá, o sea, mis primas hermanas, platicando alguna vez acerca de los abuelos, una de ellas me dice, no, es que mi abuelita era, o sea, malísima, me trataba, pero súper mal y me gritaba y yo a mi abuela no la quise mucho porque, pues, para mí era, pues, era una mujer mala, ¿no? Y yo dije, ¿cuál? O sea, no, o sea, para mí era otra cosa, ¿no? Para mí no era así, para mí era pues, un ser de bondad y de luz. Aquí es en donde entra la realidad subjetiva. ¿Por qué? Porque ella tenía una apreciación diferente, porque también la relación que existía con ella era diferente a la que tenía conmigo. Estas realidades subjetivas también están mezcladas en los textos que estamos leyendo, ¿no? Y, por ejemplo, alguien puede describir, es que estoy viendo llover y están cayendo, el cielo se ilumina con los rayos y los truenos y cómo se ve el resplandor de la luz en el cielo y es tan hermoso. Y otra persona puede decir, no, es que lo está lloviendo fuertísimo y el trueno, y nada más que como la lluvia está cayendo muy fuerte, parece que se va a caer el cielo, qué miedo me da, ¿no? Cada quien tiene una realidad de lo que está percibiendo en ese momento y tiene mucho que ver con lo que se siente en el momento. Las otras realidades, las realidades trascendentales, esas realidades son de carácter filosófico y teológico. Es decir, no son ni de sensación ni de sentimientos. Tiene que ver con una convicción personal, con opiniones y creencias, y el lenguaje empleado para poder expresar estas realidades trascendentales puede ser filosófico o figurado, en metáforas o simbolismos, en mitos. Por ejemplo, el ángel anunció a los pastores el nacimiento del Salvador. Esto es una realidad trascendental en donde tiene alguien le dijo a los pastores que había nacido el Salvador, en este caso es un ángel, ¿no? Los autores de la Biblia usaban este tipo de realidad, no por ser filósofos o porque fueran gente muy sabia, ¿no? Sino porque este lenguaje expresaba de la mejor manera una mejor comprensión para ellos, para lo que ellos querían decir. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen, quiero que apunten por ahí, qué es lo que ven en esta imagen, ¿no? Para después, platicarlo, ¿no? Se pueden ver varias cosas. Entonces, véanla un ratito, piénsenla un ratito y vean qué es lo que pueden ver, ¿no? Y seguramente muchos coincidiremos en alguna cosa, muchos otros coincidiremos en otra, y veremos algunas cosas, similares, ¿no? Y algunas, pues, dirán, ¿dónde viste eso, no? Pero ese es el chiste de esto, ¿no? Y vamos a entrar en lo que es el mito. Aquí el mito relata un acontecimiento sobre una historia y sus personajes, y por lo general son seres sobrenaturales.
Ya tenemos, por ejemplo, las figuras como el Sagitario, que es mitad hombre, mitad caballo, el centauro, los unicornios, todas estas criaturas míticas son sobrenaturales, es algo que no existe, ¿no? Son sobrenaturales. Y de alguna manera tratan de explicar, o el Pegaso de Perseo en la cultura griega, ¿no? Los griegos tienen muchos mitos en ese sentido, ¿no? Sus semidioses y todo esto. Uno de los mitos en donde que existen en la Biblia es el mito del héroe. Aquí tenemos tres imágenes, ¿no? La imagen de Hércules, protagonizada por La Roca, Dwayne Johnson, con la cabeza de león, con la leyenda de Hércules, en donde mata al león con sus manos y todo esto, ¿no? Es un héroe. Tenemos la imagen de la espada en la piedra del rey Arturo, en donde llega a sacar la piedra y se convierte en rey, ¿no? Son hechos, situaciones magníficas. De alguna manera, el héroe siempre tiene un origen o difícil o humilde, o hay algo que lo rodea en su infancia o antes de ser ese momento, de llegar a su momento heroico, que se le dificulta, o hay algún punto en donde las cosas son muy diferentes para él como héroe, ¿no? Y tenemos los héroes de Marvel, aquí y los puse porque si ustedes ven todos y cada uno de ellos, si ustedes se ponen a analizar un poquito cada uno de estos personajes, todos tienen un origen diferente y tienen un origen de sobrenatural, de fantasía, de alguna fuerza poderosa que los llevó a hacer algo, ¿no? En el caso de Thor, pues es un dios de otro planeta y no sé qué, ¿no? El Capitán América con todos los experimentos de cómo llegó a ser lo que es, ¿no? Cada uno tiene diferentes formas para poder llegar o expresarse como eres, inclusive el Hulk, el hombre verde, ¿no? Toda de alguna manera, algo maravilloso que los rodea, o puede ser maravilloso en buen sentido, o que han sufrido de alguna forma para poder llegar a ser estos héroes, ¿no? que hoy vemos. Y este lenguaje del mito del héroe, del mito del héroe y de todos los mitos, se utiliza para explicar estas realidades trascendentales. Y en su proceso vamos a explicar aquí esta realidad trascendental, en su proceso de comunicación. Hay dos partes muy importantes. Una es el proceso de comunicación y otra es la realidad trascendental y su proceso de comprensión. Para poder comunicar esta realidad, hay una realidad trascendental que se expresa en un lenguaje mítico y que llega al lector, a mí, a ti, al yo, a nosotros, al que esté leyendo en ese momento. Es el yo, no el yo de yo, sino el yo del lector. Y la realidad trascendental y su proceso de comprensión, o sea, cómo comprender esta realidad trascendental que el pueblo de Israel quiso plantear. Bueno, aquí empieza primero porque yo estoy leyendo ante un lenguaje mítico, y entonces aquí me pregunto de qué realidad se trata, qué dice acerca de ella, en qué contexto se hizo, qué es lo que me trata de decir, regresando un poquito a la parte de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que trataron de explicar en ese momento, en ese contexto? ¿Qué era lo que ellos estaban viviendo? Hay que tratar de desmenuzar esto de esa manera, para que esto sea un medio para llegar a un fin, que es el comprender este relato que nos están diciendo, ¿no? Aquí lo importante también es que las culturas, mientras más la forma de vida era más primitiva, se usa con mayor medida este tipo de lenguaje para dar una explicación a lo que no se comprende. Y si nos ponemos a pensar un poquito, pues es lógico. Ahora tenemos conocimiento de muchas cosas, ¿no? Hay una nave que está en Marte y que está haciendo estudios en Marte.
Se conoce que no somos la única galaxia, que el universo es infinitamente grande y que inclusive el sistema solar es una mini parte de la galaxia de la que formamos, de la que conforma y forma parte, ¿no? Entonces, se conocen muchas más cosas y hay manera de comprender mucho más cosas. Por eso los mitos para nosotros, pues no son así como que eh, muy lógicos. O podríamos decir, bueno, pero ¿por qué me lo platica así? ¿No que no lo podía platicar de otra manera? Pues no, porque en aquel momento era la forma en cómo se podían explicar, en cómo lo podían darse a comunicar para poder comprender. Hoy, con todos los hechos científicos que se conocen y que antes no se tenían, se trata de ver esto bajo la luz de una reinterpretación y reformulación de los textos. Para esto es lo que llamamos la desmitificación o desmitización. Es decir, de alguna manera como que quitarle el mito para poder ver realmente qué era el sentido de lo que nosotros estamos tratando de ver, ¿no? Este proceso de desmitificar para comprender la verdad de la que se había entendido en el contexto en el que se escribió, es decir, en el momento, en el tiempo, en el desarrollo de esa cultura en específica, en este caso del pueblo de Israel, revestirlo de nuestra cultura y de nuestro tiempo. Lo que yo les comentaba al inicio cuando estábamos hablando acerca de la historia, ¿no? Hay que, y de las realidades. Hay que leer, hay que aproximarse al texto desde el punto de vista, como dicen las láminas anteriores, primero en lo teológico, en lo comprender qué es lo que nos quiso decir el autor. Aquí con el lenguaje mítico es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que se quisieron describir? ¿Por qué lo expresan de esa manera? ¿Qué es la realidad? ¿De qué trata esta realidad? ¿Qué nos dice acerca de ello? Pero ya que comprendemos todo esto, no es suficiente con, ya entendí, ok, entonces esto fue así. No, esto fue así, pero ahora a mí, ¿qué me da y de qué me sirve entenderlo de esta manera? ¿Qué comprendo de todo esto? ¿Qué es lo que saco yo de todo esto? Y aquí me voy a aventar un comercial para que vean en YouTube la reflexión del Evangelio de Manuel del próximo domingo, en donde habla precisamente de la diferencia de las realidades, inclusive de los evangelios, ¿no? Los evangelios, él en su reflexión, nos explica muy bien la diferencia entre una comunidad y otra, ¿no? La realidad para Marcos era uno que para la de Lucas, que para la de Juan. Y no es que los evangelios digan cosas diferentes, es lo contrario, hay que encontrar el punto de inflexión de cada uno de ellos para enriquecer, como bien dice Manuel en su audio de YouTube, en su podcast, para enriquecer esta forma de que nosotros estamos viendo, ¿no? Y no es que, no, es que yo con Marcos, no, es que yo con Lucas, no, es que a mí Mateo es el que me gusta más. Hay que enriquecerlos y no hay que casarse con una sola idea. Hay que ver qué es lo que nos quiere decir cada uno y entender el contexto en el que ellos estaban viviendo en ese momento. Hay que entender cómo es que sucedía en ese momento y qué es lo que estaba pasando en cada una de las comunidades en el caso de los evangelios. Y no voy a decir más acerca del audio de Manuel para que lo escuchen, de verdad vale la pena. Y vamos a pasar un poco aquí a estos dos mitos, el de la creación y el del nacimiento de Jesús. Como ya dije, y como dije hablando de la historia del pueblo de Israel y hablando de los mitos, es una forma de explicar las cosas. Esto no quiere decir que no haya existido, simplemente es qué es lo que nos quisieron decir. En el caso de la creación, en donde Dios creó el mundo, ahí vemos las manos de un hombre, porque dicen en el Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Bueno, si lo tomamos de alguna manera literal, pues podemos pensar
que se parece a nosotros, ¿no? O más bien que nosotros nos parecemos a Él, y tiene en sus manos, en este caso, el mundo, no el universo, en donde creó el mundo y vio Dios que era bueno. Esa es la parte, hay muchas partes importantes, pero eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Y cuando creó al hombre, que lo creó de la arcilla y del barro, lo moldeó con sus manos e insufló el aliento de vida por sus narices, y le dio vida. Este insuflar la vida es el llenarte del alma. Es una explicación de la creación, de cómo fue que el hombre existe hoy en la tierra, ¿no? Es una manera de expresarlo, es una manera de hacerlo. Que si lo hizo con arcilla, que si no usó arcilla, que si usó no sé, lo que sea, no importa. La importancia es, lo que importa aquí es el significado de esto, ¿no? Y después dice que creó a Eva de la costilla de Adán. Y de la costilla de Adán, esto para los hebreos hay una significación en donde crearlo del costado es crearlo como su igual, como su pareja. No lo creó ni de una parte superior ni de una parte inferior, lo creó de su costado para que fuera su pareja, para que fueran iguales. Y el mandato que les da en el Génesis se los da a los dos, ¿no? Y dominen y fecunden. No le dice, y tú, Adán, fecunda, no, lo dice en general, ¿no? Y dominen y fecunden y hagan de esto su tierra y su paraíso, ¿no? Y es una forma de explicar las cosas y le podemos dar un sinfín de interpretaciones, ¿no? A mí me gustó esta imagen de la creación en donde están los animales. Está el león, está los elefantes, hay una cascada ahí al fondo en donde de alguna manera todo está en conjunto. Y yo creo que aquí la interpretación o la aterrización que le podemos dar al día de hoy y es una pregunta que lanzo para que la reflexionen, no para que la contesten. ¿Qué estamos haciendo por nuestro planeta hoy? ¿Qué estamos haciendo por la Madre Tierra? ¿Qué estamos haciendo por la Pachamama? Denle el nombre que ustedes quieran. ¿Qué estamos haciendo hoy que nos dijo Dios que hiciéramos? Y que les dijo, al decir que nos dijo Dios, en el momento en que Dios da este mandato a Adán y a Eva, nos los da a todos. Y cuídenla y hagan de esto suyo. Estamos cuidándolo. Esta es una reflexión que va para ustedes y de alguna manera se las dejo ahí para que reflexionen internamente, no tanto para que la comentemos. Si la quieren comentar después, bueno, lo hacemos, ¿no? Y el otro mito que quiero, que es del Nuevo Testamento, es el nacimiento de Jesús. Y aquí voy a hacer uso de las palabras hacer mías las palabras de Manuel, en donde siempre dice, pues, ¿cómo voy a creer que ande una estrella rebotando de un lado para otro y de apareciéndose un lado y después en el otro, con un astro del cielo, como si eso fuera normal? Y estamos hablando del mito del héroe, un nacimiento extraordinario. Es una explicación que el evangelista le quiere dar al origen de Jesús para darle una resignificación todavía más importante de lo que ella es, aunque para Juan eso no era necesario. Él empieza a relatar los evangelios en la narración con la predicación de Jesús, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando otra vez de la realidad de cada una de las comunidades. Y aquí en la imagen vemos a la estrella de Belén, como se conoce, en el pesebre, que bueno, vemos ahí una casita hecha y los 3 Reyes Magos ahí al fondo, la luna creciente ahí al fondo, y el burro y el buey, ¿no? Ahí, que bueno, eso ya son aditamentos que se le ha puesto por la tradición después, ¿no? Y ahí lo importante es, ¿qué es lo que nos quisieron decir con todo esto, no?
Si no te fue suficiente saber todo lo que hizo Jesús durante su vida y su vida de predicación, pues lo reflejan los evangelistas en ese sentido. Bueno, ¿qué estarían viviendo? Aquí habría que preguntarnos, ¿qué estarían viviendo en ese momento los evangelistas en las comunidades para tener que dar esta resignificación todavía más importante al origen de Jesús? Algo debió haber sucedido en ese momento para que ellos pensaran en, tengo que darle mayor fuerza o como darle un respaldo a lo que está sucediendo o a lo que sucedió o a lo que pasó en la vida de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues dan esta explicación, ¿no? Y el origen y se van, como bien nos dice Manuel, se van no es que los textos hayan predicho el futuro en cuanto a que los textos bíblicos hablan del nacimiento de Jesús, es que los evangelistas toman los textos bíblicos para explicar lo que está sucediendo en ese momento y para poder decir se me fue ahorita la idea, de dónde vendrá el Hijo del Hombre, ¿no? Y vendrá de tal lugar y el origen es así. De alguna manera ellos, esta historia del pueblo de Israel la usan dentro de su realidad para poder dar la explicación de lo que están viviendo en ese momento y de lo que vivieron los que vivieron con Jesús. Entonces, de alguna forma, los que vivieron con Jesús, yo creo que no tenían ninguna duda, bueno, sí tuvieron dudas en el momento de la crucifixión y todos salieron para todos lados por el temor que tenían, al final de cuentas, seres humanos, ¿no? Pero sin embargo, siguieron ahí y siguieron que 2000 y tantos años después estamos hablando de ellos, ¿no? Entonces, aquí lo importante no es si pasó, si no pasó, si la estrella anduvo brincando, si estuvieron los burros o no, si fue de tal o cual, es qué es lo que nos quieren decir. Igual con la creación, ¿no? No es que no fue así, es que fue el Big Bang, es que la ciencia, es que sí, pero ¿qué nos quiere decir con esto, no? Y hoy no acaba, hace días pasados estuvo la cumbre en Glasgow hablando del cambio climático y esto es una forma de cuidar a la tierra también. Ojalá y de verdad surja algo de estos países que se reunieron para ver cómo vencer este cambio climático y que no nos acabemos con nuestra Pachamama. Y teniendo aquí ya una segunda recapitulación en esta parte de los mitos, vemos que los mitos tienen su origen en experiencias humanas, que era una forma de expresar lo que sucedía, pueden adaptarse, sustituirse, explicarse, pero no descartarse automáticamente solo por ser un mito. Es decir, cuando nos encontremos con un texto de esta naturaleza en las Sagradas Escrituras, no, es que como es un mito ya no le hago caso. No, hay que entenderlo primero, hay que hacer este desmenuce que hicimos ahora, ¿no? Expresan realidades y verdades existenciales, no científicas y tampoco históricas. Aquí no se trata de que si el arca de Noé tenía 1900 tablas de madera, o si se pegaron, o si se clavaron, o si el diluvio duró o no duró, o si fue en todo el mundo o nada más en una región. No se trata de comprobar los hechos históricos. Se trata de entender cuál es el mensaje que nos quiere dar, que les dio en ese momento y cómo lo podemos aterrizar en nuestro momento de vida actual. Muchísimas gracias. Hasta aquí quedo para poder tener un momento de conversar un poquito, si es que así lo desean. Muchas gracias, Mari Carmen, de verdad muy profesional tu presentación. Gracias por tu pasión, gracias por tu energía y vamos a ver si hay algunas preguntas para seguir conversando. Y bueno, abrimos los micrófonos y de antemano yo te agradezco por tu presentación, de verdad
bastante buena. Muchas Es increíble lo que uno realmente hace. Dice, mira, uno prepara a gente, uno les da herramientas y con poquitas herramientas ustedes crean cosas maravillosas con sus palabras, con sus experiencias. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios. Así que, bueno, espero que a ustedes también les haya gustado, muy clara, muy directa, muy concisa, y esto es genial. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario, algo que les haya llamado la atención que a lo mejor no la habían, Yola y Giselle? Sí, nada más como un comentario, porque veo que estamos todos mudos con la presentación, fue buenísima. Y que si de verdad nosotros podemos entender estos temas que parecen complicados, pero no lo son, que simple y sencillamente si abrimos nuestra mente a pensar que las historias de la gente de ese tiempo no eran iguales a las historias como nosotros las vemos hoy día, si pudieran entender que el lenguaje, el género literario es tan importante, como que veríamos realmente el trasfondo de estas comunidades y de esta fe y de qué es lo que podemos sacar de ellas. Desgraciadamente, muchas veces solo leemos de manera literal y no aplicamos estas herramientas que se nos están dando en este curso, pero ojalá que sí, que todos los que estamos aquí empecemos a aplicar esas herramientas y mil gracias, Mari Carmen. Gracias, Yola, gracias. por tus palabras. Giselle. Bueno, buenas noches a todos y todas. Y igual, Mari Carmen, felicitarte, estuvo lindísima la presentación, realmente con un lenguaje muy sencillo y entonces por eso todo el mundo entiende, ¿verdad? Y de eso se trata, sí, precisamente. Y me parece lindísimo eso que el tema que hoy nos explicaste, ¿verdad? Esto de los mitos y las leyendas, porque nosotros en nuestros pueblos latinoamericanos a diario convivimos con esto, solo que no nos damos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, todas esas leyendas de la Llorona ¿verdad? Sabemos que no es verdad, pero detrás de esto hay un mensaje importantísimo que es lo que realmente importa. Y eso se aplica a la Biblia, ¿verdad? Entonces, si se lo viéramos así, sería más fácil para nosotros y nosotras entenderlo, ¿verdad? Y también es esto que no porque haya un mito dentro del texto o del relato, quiere decir que eso sea mentira, sino que le da un realce, como bien explicaste ahora, ¿verdad? Yo siempre lo comparo como cuando leemos la Biblia así en forma tan literal y queremos demostrar que las cosas pasaron tal cual, ¿verdad? Yo creo que eso es como cuando uno va a nadar en el mar y te quedas ahí nadando, perrito, solo en la superficie, te quedas solo con eso y no profundizas, no te pones todos los aparatos esos que uno se pone para poder ver debajo del mar las maravillas que hay, ¿verdad? Que te sorprenden. Así más o menos pienso yo que es lo que hacemos con la Biblia, nos quedamos con lo superficial y no exploramos lo realmente importante, que es el mensaje, ¿verdad? Y que esto no le quita valor en absoluto a ningún texto bíblico. Así que muchísimas gracias, de verdad. Sí, nos dejó bastante claro todo, de una manera muy simple, muy sencilla. ¿Alguien más quiere compartir algo, alguna impresión que se hayan llevado? Yo te quisiera preguntar, Mari Carmen, por la figura. Ni te digo lo que vi yo porque me da vergüenza. La, la, la figura ya sé cuál dices. Para mí era un mono colgado.
Así, voy a compartir ahorita la pantalla para enseñarles la figura. Ahí está nuestra. Esta no es. Ok. Vamos a ver aquí. Esta. Bueno, ahí son 3 figuras, no sé qué ven ustedes. Un chango. Un mono y un tigre o un leopardo. Un jaguar. Sí. Un mono, una mujer, chango un y un águila. jaguar. Y la cara de un ser humano, creo. Un chango, un jaguar, unas ramas. Un águila. Nada, sí. Aquí está la cara del jaguar. ¿Sí? Que el hocico del jaguar es la cabeza del chango que está colgado de la rama. Y este es un árbol. Ay, se me fue. Y es el árbol de donde está colgado. Y efectivamente aquí pues la cuestión nada más es esa, ¿no? La percepción. Algunos vieron las 2 figuras, algunos nada más vieron una, algunos vieron cosas, otro tipo de cosas. Aquí la cuestión es que finalmente la percepción es muy importante de cómo tú estás percibiendo lo que está sucediendo a tu alrededor. Si hoy en día, es como un teléfono descompuesto, ¿no? Si hoy en día nos cuesta trabajo a veces comunicarnos teniendo el mismo lenguaje, inclusive a veces en el grupo de mujeres en donde estamos, a veces hay que especificar el tipo de palabras que se usan porque para una región una palabra significa una grosería que para otra no. En Costa Rica, en Chile, en Argentina, aunque hablamos español, la significación es diferente. Entonces, imagínense ustedes cómo fue entonces en aquel momento, ¿no? En aquellos siglo primero, en donde pues los conocimientos que se tenían de la naturaleza y de lo que se vivía en ese mundo era totalmente diferente a como lo conocemos hoy, y cómo querían, o sea, la forma en cómo darle la importancia al texto, del significado del texto, era la única forma de poder expresarlo, ¿no? Gera, tienes levantada la mano por ahí. Muy bien, gracias, Mari Carmen. Bueno, también felicitarte por tu excelente exposición, muy amena, muy sencilla, pero creo muy pedagógica. Y sobre todo quiero preguntarte algo más de tu rama, ¿no? Yo sé que manejas más la psicología y nos hablaste hace un momento de los mitos. Sí. Si tú pudieras decir psicológicamente cómo ayuda un mito al pueblo, o en este caso, si lo quieres relacionar con el pueblo de Israel, ¿qué figura crees que se podría relacionar del mito a nivel psicológico? O sea, ¿en qué nos ayuda o beneficia un mito? Para ver si nos puedes ilustrar sobre esto. Gracias. Sí, Gera, gracias. Sí, los mitos, por supuesto que siempre ayudan. En el caso, ya a nivel personal, o sea, a nivel de desarrollo personal, te puedes dar cuenta de a veces que caemos en ciertas hoyos, por así decirlo, y en donde a lo mejor un mito te puede dar una explicación de lo que está sucediendo, ¿no? A lo mejor con palabras o explicándote qué es lo que está pasando no lo entiendes, pero este mito te puede llegar a dar una explicación más grande de lo que está sucediendo. ¿Por qué puse específicamente el mito del héroe? Porque la mayoría de los textos bíblicos nos hablan precisamente de héroes. José el soñador, Moisés, vaya, profetas y todo eso, pero de alguna manera eran héroes. Y el mito del héroe, las características del mito del héroe es precisamente eso que mencioné, ¿no? Con un origen diferente, con un origen difícil o un origen complicado, en donde llega un punto en donde estallan, como que si estallaran para poder llegar a su grandiosidad. ¿En qué nos ayuda a nosotros como seres humanos los mitos a comprender mejor lo que nos sucede a nuestro alrededor?
pero para eso hay que comprender el origen, no el origen, sino lo que te quiere decir el mito. En este caso, por ejemplo, Jesús también vive dentro del mito del héroe, en donde culmina con su muerte y con su resurrección. O sea, de alguna forma, para algunos, como por ahí decía Manuel, no era necesario que resucitara. O sea, era suficiente el haber sacrificado su vida como lo hizo para poder salvar al pueblo, ¿no? En este caso el pueblo de Israel y en este caso Dios, Jesús, lo extendió a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿y cómo culmina? Bueno, pues con la resurrección y cómo se presenta a los apóstoles posteriormente, como lo vemos en los evangelios, cómo convive con ellos, ¿no? Es de alguna manera el héroe que el héroe llega a salvarte, ¿no? El héroe llega a como en las películas, ¿no? El final feliz y el hombre araña y Iron Man y el que me quieras decir, o sea, cualquier película de héroes, esa es la importancia, ¿no? ¿En qué nos ayuda a nosotros a comprender mejor qué podemos llegar a ser? Nosotros tenemos, si nos ponemos a reflexionar un poco en nuestras propias vidas, tenemos un poco de héroes cada uno. Cada uno, si ustedes se ponen a reflexionar, cada uno en nuestras vidas tenemos un poco de héroe. La madre soltera que saca adelante a su hijo, el sacerdote que ayuda a toda una comunidad, la madre divorciada que saca adelante a sus hijos y que aparte estudia y se profesionaliza, ¿no? El hombre que mantiene una familia. Todos, de alguna manera, tenemos un poquito de héroes en ese sentido, ¿no? Y si sabemos descubrirlo y aquilatarlo, pues por supuesto que podemos dar mucho más. No sé si eso es a lo que te referías o si me fui por otro lado. No, sí, exactamente. Era que lo relacionaras con tu ¿cómo se llama? Carrera de psicóloga, ¿no? Y creo que aquí nos has ilustrado muy bien y bíblicamente también. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a ti, Gerardo. Y cómo es increíble cómo estas historias características del héroe, como que nada más se transformaron, pero si ustedes conocieran las características de los héroes, por ejemplo, griegos, Batman y Superman y la Mujer Maravilla, bueno, la Mujer Maravilla tiene su origen en las Amazonas, ¿no? Sí. Que de alguna manera lo trataron también. Todos los héroes son disfuncionales y todos los héroes tienen sufren de una identidad tremenda, de una crisis de identidad, incluso hasta, vean ustedes en Batman, nadie sabe quién es Batman, nadie sabe quién son sus padres, todos tienen una familia disfuncional. Y yo creo que es lo bonito de los héroes, ¿no? Es parte de la característica de los héroes, ¿no? O sea, tienen algo disfuncional. Bueno, Jesús, su origen es, de acuerdo a los textos evangélicos, pues de alguna manera es hijo de una madre soltera que adoptó si lo vemos, si lo sacamos del contexto teológico, es hijo de una madre soltera que un hombre se apiadó de ella y se casó con ella. Entonces es totalmente disfuncional. Y yo me pregunto, y les pregunto aquí a ustedes, ¿quién no es disfuncional? En mayor o menor medida, todos tenemos nuestras disfuncionalidades. Aquí lo importante es sacar la ventaja de estas disfuncionalidades, ¿no? Y sacar lo positivo y no irnos por la depresión o por el que me tiro al piso para que me recojan y todo esto, ¿no? Bueno, solamente así como para la historia de Jesús, de una madre soltera, de una madre que había un rumor de que había sido violada, o sea, por un soldado romano. O sea, es un rumor bastante fuerte que se propagó en el inicios del siglo segundo. Entonces, y en el cántico de María se dice que vio la humillación. ¿Qué humillación más tremenda puede recibir la mujer que ser deshonrada, que ser totalmente violentada en su cuerpo, ¿no? Y es allí donde Dios va escribiendo su historia también de otra manera. Y con estas disfuncionalidades que tenemos, el Dios que se sigue solidarizando con nuestras disfuncionalidades, porque hasta Jesús es disfuncional. Y yo creo que esta es una manera también de retar a veces las categorías que hemos hecho de imágenes a veces tan sagradas, ¿no? Pero bueno,
¿Algún otro comentario o pregunta que quisieran aportar? Manuel, Sí. Manuel, a mí Sí. me gusta mucho la forma como nos lo estás expresando y también como nos expresó la maestra, como descubrir muchos acontecimientos, hazañas muy grandes, por ejemplo, que se narran en el Antiguo Testamento, ¿eh? Y como que eso abre más el horizonte para tener esta mayor comprensión. Gracias. Sí. Miren, pongan el ejemplo, por ejemplo, de David. ¿Por qué ya desde la narrativa, no? El hecho de que todo el mundo todo el mundo como que el lector nos dice, Dios va a ungir al hijo mayor, ¿no? Y resulta que unge al que nadie espera, al que no es apto, al que no tiene los valores o las características del héroe. Pero así son los caminos de Dios. Entonces, y ya cuando uno ve, ¿no? Cómo el débil va a triunfar sobre el fuerte, en el caso de David sobre Goliat, ¿no? Todas estas historias que han sido embellecidas por parte de la leyenda, por parte de los mitos, pero yo creo que del fondo la verdad es cómo Dios está de parte del débil, de parte de la persona vulnerable, de parte de la persona pues que no tendría ninguna otra apreciación dentro de aquellas sociedades, ¿no? Y yo creo que muchas cosas no han cambiado hasta el día de hoy. Lo triste es que a las personas ahora vulnerables, a las personas que no cuentan, también les han robado de la experiencia de Dios. Esto es lo más triste, porque les han robado tanto la experiencia de Dios que aparte se sienten pecadoras, se sienten alejadas. Entonces, si descubrimos al Dios de la Biblia, al Dios que se solidariza con la gente disfuncional, con la gente más marginal, pues yo creo que tendríamos una herramienta de empoderamiento, diríamos ahora, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir? Si no, pasamos a los anuncios. Gis. No, esto es que me hace pensar, porque a veces vemos los mitos y aceptamos los mitos en muchos héroes de la Biblia, pero pensar en Jesús y en relatos de Jesús donde hay mitos, ¿verdad? Y viendo a Jesús como una persona que también fue disfuncional y que tuvo una familia disfuncional también, ¿verdad? Eso yo creo que es muy importante porque a veces idealizamos mucho estos relatos y dejamos de ver a ese Jesús humano que vivió procesos igualitos que los nuestros. Entonces, me parece que eso es muy importante de rescatar para encontrarle más sentido a la vida de Jesús y verla reflejada en nuestras vidas. Amén. Una de las maneras donde se va a ver muy reflejada todos los mitos o todo lo acerca del nacimiento del héroe, de Jesús. Y yo creo que el curso que vamos a ofrecer en un par de semanas nos va a venir a iluminar más ese aspecto. Bueno, tanto es así que la historia de hay personas que se han dedicado a ver todo el aspecto del héroe, especialmente en el Evangelio de Lucas, que genialmente y magistralmente Lucas conoce muy bien la cultura griega y conoce muy bien todas las características del héroe, donde el que se inmola el héroe que es asesinado o que es muerto, resucita y promete venir a tomar su reino. Estas luchas de los mitos de combate, ¿no? Entonces, por eso es que Lucas tiene estas historias de Jesús como el héroe que regresa y que después de haberlo asesinado, está que viene. Y esta idea que se nos ha quedado del Jesús que viene, pues también yo creo que va con la otra teología y la otra voz del Jesús que está, del Jesús que no se ha ido, ¿no? Del Jesús que se queda. Porque también te presenta al héroe totalmente derrotado, pero hay personas que no quieren ver a su héroe derrotado. Yo les cuento la experiencia de mi héroe. Cuando yo miraba a Superman así todo fuertote, dije, ay, ¿quién no quiere ser como el Superman? Y luego con la S, agarrarle la S, tocar al Superman, verlo.
Pero yo lloraba cuando una piedra, ¡pum!, todo la kriptonita, o quién era la que le ponían la piedra y todo se marchitaba. ¿Por qué? Porque en tu mente como que no estás preparado para ver a tu héroe frágil, vulnerable. Tu héroe tiene que matar, tiene que destruir, tiene que conquistar, tiene que ganar. ¿Y qué pasaría si Jesús no fue en ese sentido el héroe? Si Jesús muere derrotado totalmente, entonces te va a invitar, como diría Pablo, a ver a un Cristo totalmente crucificado y muerto y crucificado, y de allí no lo van a bajar. Escándalo para unos, locura para otros. Pero esa es la muerte de un héroe totalmente derrotado. Y en ese héroe derrotado, Dios se solidarizó. Esta es la buena noticia, que Dios cambió los planes. Los dioses no se solidarizaban con el héroe derrotado. Los dioses siempre apoyaban al héroe que iba a venir victorioso. Bueno, mucho héroe, todo. Y todo esto es para la historia de Jesús, que es fabuloso, de verdad, cuando uno lo empieza a ver. Porque todos nosotros que estamos aquí, yo no creo que todos sean superhéroes o que tengan a lo mejor como lo entendía Mari Carmen, es cierto. Los héroes de que día a día salimos adelante y ahí vamos, apostándole a la vida, que nos dicen que así no se piensa, nosotros así pensamos. Que se dice que aquí no eres bienvenido, aquí estamos y no nos vamos. Entonces, pero de otras palabras, las expectativas que tiene el mundo y la iglesia a veces de la gente, a lo mejor nosotros no las vamos nunca a llenar. Pero esta es la bondad del Dios que se rebaja con nosotros, que camina con nosotros, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta, sugerencia? Si no, vamos a pasar a nuestros anuncios. Y la próxima semana vamos a ir concluyendo un poquito este curso. Yo solamente voy a dar algunas observaciones. Padre Marco. El micrófono. Buenas noches, no quería robarles su tiempo a todos con mis comentarios, creo que ya lo dijeron, pero nada más me viene a la mente este rabino judío Harold Kushner, que dice que el Antiguo Testamento no es nada más ni nada menos que el reflejo de la disfuncionalidad humana. Y ahorita lo que mencionaba Mari Carmen, felicidades Mari Carmen por esta excelente presentación de la familia sagrada. Yo siempre la he visto así como una familia completamente disfuncional, inclusive víctima de muchos abusos, en el sentido de que una jovencita es comprometida con un anciano, no se le pide si lo quiere o no lo quiere, simplemente se le ordena que se tiene que casar con él, y obviamente, pues, de acuerdo a la tradición, la toma. Y todo esto, un ángel que se le aparece, le dice que va a ser madre, ella no pregunta, ella simplemente acepta, y prácticamente en su confusión la deja sola. Y ella, obviamente, ella en su soledad, en su confusión, creo yo que huye. Ella no no va de visita, huye de Nazaret en busca de protección de su prima. Lo interesante de todas estas funcionalidades y abusos y todo lo que ustedes quieran y manden, lo interesante para mí es presentar esa familia disfuncional que van a tener un hijo, que no tan solo va a ser un héroe, va a ser un salvador. O sea, y para mí ahí es la esperanza de que podemos venir de familias muy disfuncionales, pero no quiere decir que ese es nuestro destino, sino que podemos salir avantes. Y para mí la resurrección no es tan solo ese Jesús que resucita y sale de la tumba y asciende a los cielos. La resurrección precisamente, que a pesar de los obstáculos, de las disfuncionalidades, resucitar quiere decir lograr aquello que parecía que todo estaba perdido y lograr nuestra meta, nuestro objetivo. Este tipo de espiritualidad es lo que se manejan en los grupos de AA con los alcohólicos anónimos, que se habla mucho de resucitar, pero sobre todo de volver a ser un hombre o un hombre, una mujer nueva. Y que obviamente las adicciones son vacíos internos y que la gente han sido víctimas de estas adicciones, y obviamente se han cometido pecados, errores, todo lo que gusten y manden, mas sin embargo se puede vencer esa disfuncionalidad como la vence esta familia
la familia sagrada, que a pesar de condiciones muy difíciles, se salen avante. O sea, para mí esto es muy esperanzador. Gracias, Padre Marco. Gracias, Ahí Padre estaba Marco. leyendo el chat, unas palabras muy bonitas de Álvaro. Dice que desde que ha participado en estos cursos, las mujeres han salido del anonimato y gracias impartiendo sabiduría. Yo creo que esto es muy cierto. Y qué bueno que este sea una plataforma donde se escuchen, donde nos escuchemos, donde aprendamos a valorarnos. Gracias, Álvaro, de verdad, por tus comentarios. Y también donde no se rían de nuestros errores y fracasos. Donde no se ríen, claro que no, Padre Marco. Que no puedas entrar a la computadora, no nos vamos a reír de ti. Ay, no importa. Aquí estamos para apoyarnos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Si no, miren, vamos a hacerle la publicidad. Les invitamos el día de mañana a la reflexión del Evangelio. Mari Carmen por allí nos hizo algunas referencias a la homilía. Es un tema, la verdad, que a mí en particular es la fiesta que menos me gusta, la que propone la Iglesia de Jesucristo Rey. Y no me gusta por varias razones, ¿no? Pero entre unas porque pues no sé, como que no le hacen justicia al pobre de Jesús. Él que nunca quiso ser rey, ya lo coronaron. Pero bueno, entonces mañana vamos a ir a hablar un poquito de esta fiesta y del Evangelio, especialmente del Evangelio de Juan, donde Pilato le pregunta que si Jesús es rey. Así que las personas que tengan tiempo y nos quieran acompañar, pues ahí es una manera también de ir aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces mañana a las 7, de 7, a ver, estamos terminando como en 1 hora y media para no abusar mucho de su tiempo. Y también les quisiéramos invitar, miren, vamos a tener este curso, Félix, ¿nos pueden mostrar por favor el panfleto? El tríptico de este curso que vamos a tener sobre la infancia de Jesús. Va a comenzar en noviembre y el último día de noviembre, el último lunes, el 29 de noviembre al 4 de diciembre, de las 7 a las 9 de la noche. Y bueno, les estamos pidiendo una donación a todas las personas, algo simbólico, algo de lo que puedan dar, especialmente para la gente de Estados Unidos y Canadá. A ellos les estamos pidiendo una donación de $50 porque la situación económica es muy diferente acá. Pero también si alguien de nuestros hermanos de América Latina valora nuestro trabajo, algo simbólico, yo creo que tenemos también que aprender a dar tiempo, tesoro y talento, ¿verdad? Yo sueño de verdad, y esta es nuestra filosofía, de que nadie se quede sin aprender, sin estudiar Biblia, que la economía no sea el pretexto. Así que por favor, inscríbanse si no lo han hecho. Va a ser todo acerca sobre la infancia de Jesús, todo sobre todos estos aspectos que hemos estado hablando del héroe, seguramente que los va a tocar el doctor Toribio Tapia, así que ya lo saben, ahí estamos, del 29 de noviembre al 4 de diciembre. ¿Quién de ustedes, nada más para saber, quién de ustedes ya se ha registrado? A ver, alcen la mano. ¿Quién de ustedes ya se registró? Muy bien. Y a los que no se han registrado, por favor, háganlo. Yo creo que va a ser una muy buena experiencia. ¿Cuánta gente tenemos ya ahorita, Félix? ¿Cuánta gente va registrada ya? Un momentico, voy a chequear aquí rapidito. Van 266 personas. 266 personas. Regularmente cuando se escriben así llegarán como 100. Pero bueno, por favor compartan este material, esta invitación entre sus redes sociales, en sus páginas de Facebook, de grupos de WhatsApp. Y bueno, la mejor recomendación son ustedes. Y yo siempre les digo que a lo mejor no nos pueden apoyar económicamente, pero nos pueden apoyar con su tiempo de tomarse la molestia y de compartirlo, o de invitar a la gente, o de hablarle al grupo de las personas que tomen en estos cursos.
Esta es la única manera de ir cambiando también nuestra mentalidad eclesial, ¿verdad? De irnos educando en el mundo bíblico y de ir profundizando. Así que bueno, les esperamos. Por allí, bueno, Valerie y Connie, yo creo que tienen la mano cuando les estaba preguntando de los que ya se inscribieron, ¿verdad? Así es. Bueno, si no tenemos Padre, nada más. Una pregunta para apoyarlos. Perdón, para apoyarlos, yo al inscribirme, pero yo no encontré ningún link para transferir una transferencia. Por allí tenemos, tenemos, Félix, no sé si le puedes mostrar. Sí, en la página web, ya le voy a compartir la pantalla, está una opción para la donación, que está en PayPal. Un momento. Okay. Aquí, si lo ven, está aquí, ingresan a la página ibicla.org y aquí arriba lo primerito que les va a salir va a ser el logo, las redes sociales y a la izquierda el botón de donar. Una vez le dan ahí, ya aparece la opción de donar en PayPal. Gracias. Y yo creo que es una manera de verdad, miren, bueno, a nosotros también nos están pidiendo ya que un poquito que estemos tratando de crear este tipo de conciencia, y por eso es que a los de Estados Unidos sí les hemos puesto, les hemos requerido $50. Y a lo mejor para un país, a lo mejor para como está la economía de Centroamérica, van a decir, $50 es lo que yo me gasto en todo lo que gano en la semana o al mes. Pero acá en Estados Unidos, $50 se les va en dos tazas de café, 3 tazas de café. Así que la economía es muy diferente, así que no crean que y no crean que tenemos muchos de Estados Unidos, tenemos como 10 personas, 5 personas. ¿Cuántas hay personas de Estados Unidos, Félix? Sí, van 12 personas. 12 personas, y de esas 12 personas todavía no saben que tienen que dar de donación $50, así que no se crean que también tenemos así la gran cantidad. Bueno, pero eso no es el chiste, la emoción es de estar anunciando a Cristo Jesús, a estarlo conociendo profundamente con su mensaje, con su proyecto de vida y esperanzador para toda la comunidad. Así que esto es nuestra misión y de aquí para allá vamos. Así que bueno, Mari Carmen, muchísimas gracias una vez más. Nos vemos el día de mañana. Si ustedes pueden acompañarnos para la reflexión del Evangelio. Connie Estrada tiene la mano virtual. Connie Estrada. Connie. Era por el asunto de que si se inscribieron, padre, ¿no? Ok. Qué bueno que se haya inscrito, Connie. Sí, ya me inscribí ya. Muy bien, inscríbanse, va a estar buenísimo. Ya muchas después, gracias. Si no me vienen a quejar y decir, porque miren, esta persona es nueva. Él es un maestro de la Universidad Pontificia, era maestro de la Universidad Pontificia, y yo realmente nunca le he escuchado como maestro, pero me lo han recomendado que es muy bueno. Yo he leído algunos comentarios, algunos artículos que él escribió y me parecieron muy buenos, pero cada quien tenemos estilos diferentes. Entonces, ustedes van a decirme si realmente valió la pena. Así que necesitamos estar abiertos a escuchar otras voces y bueno, ahí andamos caminando. Bueno, pues cuídense mucho, que Dios les bendiga. Mari Carmen, gracias otra vez. Al contrario, muchas gracias una vez más. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mari Carmen. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Gracias a toda la comunidad. Hasta luego. Gracias, Padre.